Imagina estar en una ciudad donde el aire es limpio, los vehículos silenciosos, estos impulsados por energía renovable como el agua, el viento, el sol. Este es el futuro que aspira la República Dominicana, como ya otros países ya están inmersos prácticamente el 100%, estos países ya más desarrollados. Hoy en Tendencia Logística vamos a explorar lo que es el tema de la movilidad sostenible, donde tendremos como plato fuerte un invitado con más de 20 años de experiencia. eh, y también tenemos al ingeniero Juan Carlos Pérez. Bienvenido a Tendencia Logística. Héctor Irizarry. Lizarri es un experto con varias profesiones, iniciando electrónica, Sí, administración, un emprendedor, presidente de Doctor Auto. doctorado, así mismo es. Sí, estuve viendo ahí en las redes que hablamos de clínica. Sí, pues doctor. La clínica del automóvil. Buenas Así. noches, Héctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Esta es tu casa. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches a todos nuestros televidentes, como siempre, trayéndole información y conocimiento de calidad para todos los dominicanos y claro, aquellos también oyentes y televidentes que nos ven desde el exterior. Sí, cuando hablamos de movilidad sostenible, estuvimos hablando fuera de cámara que no solamente se refiere a un solo tipo de movilidad. Una sola fuente de Eh, energía, sí, es acierto, Arcadio, porque muchas veces entendemos que movilidad es solamente la fuente de energía eléctrica. Hay otra fuente sí, también de carros eléctricos, tecnologías eléctricas. sí. ¿Cómo es la evolución, movilidad sostenible? Mira, la movilidad sostenible lo que busca es erradicar o neutralizar la huella de carbón. Y nosotros tomamos en cuenta como la movilidad eléctrica como movilidad sostenible, no solamente es esa. Es decir, realmente hay muchos conceptos y muchas cosas que se incluyen en la movilidad sostenible. Por ejemplo, el transporte público colectivo es parte de la movilidad sostenible. Es decir, tiene que haber un buen transporte público. Por ejemplo, los metros, los trenes, los vehículos de transporte masivo. Todo eso es parte de la movilidad sostenible. Los monopatines, las patinetas, las bicicletas y andar a pie. Es decir, si tú vas a moverte una cierta distancia, porque vas a usar el vehículo, si puedes ir a pie. Todo eso va incluido. En nuestro país es difícil con el calor que nosotros tenemos acá, pero tú notas en otros países donde la temperatura es más agradable que muchas personas prefieren andar a pie. Eh, Países como España o Colombia, muchas personas salen de sus casas a pie y tú puedes caminar grandes cantidades de kilómetros en el día y no te afecta. Entonces tú vas bajando el uso y la huella de carbono. El nombre de movilidad sostenible viene de la huella de carbono, es decir, tratar de erradicar la huella de carbono. ¿Cómo hacemos eso? Dejando de utilizar combustibles fósiles. Es la única forma. ¿Está la República Dominicana encaminada en ese rumbo de movilidad sostenible? La palabra encaminado es que vamos en un camino, es decir, sí, estamos lentos todavía porque hay muchas cosas que involucran muchos sectores, dentro de ellos el sector público, político, donde tienen que haber regulaciones y tienen que suceder muchas cosas para que tengamos realmente una movilidad sostenible. De que hay muchas personas dentro del país que han tomado conciencia, han empezado a explorar lo que son los vehículos eléctricos, las patinetas y ese tipo de movilidad alterna que va incluida dentro de la movilidad sostenible, sí, ha tenido buen acogimiento. Actualmente el parque vehicular eléctrico, incluyendo los motores, las patinetas, los vehículos, ¿por dónde ronda? Bueno, ya Un hay, estimado, ¿no? tú dices en cantidad, en el En, país, en en- porcentaje. en cantidad, puede ser en No- porcentaje. Nosotros debemos de tener aproximadamente tal vez entre un 5 y un 10%. Ese número así exacto
no lo manejo, lo manejan más los importadores. De que ha ido creciendo exponencialmente, sí. El primer año se importaron 4 o 5 carros, luego de eso pasó al segundo año a 40, 50 carros, y de ahí pasaron a ciento y pico de carros, y ya vamos por 10.000 carros, creo que fue. En lo que va de año, va una cantidad de carros que yo creo que este año rompemos récord de nuevo en Bueno, importación. sí, yo estuve viendo aquí más o menos, porque uno tiene que, cuando hay una duda, tenemos que mediante ir a Papagugo, como dicen. No hay Claro. que, y hay que Salud. documentarse cuando Y uno está documentarse, enfrente de un claro. experto. Dice que en el Parque Vehicular en República Dominicana, al corte de abril 2024, contamos con 20.000 unidades. No especifica el modelo, pero 20.000 unidades No, eso es eléctricas. variado, exacto. Exacto. Yo Y tengo el que a número. nivel de porcentaje, porque habíamos visto en un programa lo que era el parque vehicular, Sí. dice que a nivel de porcentaje de todo lo que representa el parque vehicular en República Dominicana es un 0.6%, debido a que nosotros, según datos de la DGI, debido a que nosotros tenemos una gran cantidad en nuestro parque vehicular de motocicletas, que creo que un 50 o 60%. Sí, el tema es que nosotros contamos las motocicletas como vehículos. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo aquí el dato, al 2024 han entrado 84 vehículos eléctricos. No estoy contando ahí motocicletas ni nada, o sea, ahí solamente son vehículos, son carros. 84 vehículos en el 2024, en lo que va del 2024. Por ejemplo, en el 2023 entraron 500 vehículos. Y si te fijas, en el 2022 entraron 500 y pico, y en el 2021 entraron 500 y pico. Es decir, vamos en un aumento, porque si te fijas, ya los vehículos que estaban en el mercado caminando se van sumando en el porcentaje que tenemos. Sí, claro. Que tenemos. Mira, y estaba viendo aquí y dice que según la ASODEMO, de los 20.000 que hablamos ahorita de abril 2024, 12.000 son motocicletas. O sea que hay una Sí, gran sí, cantidad. sí. Sí, sí. Porque, señores, es una Yo he tendencia. visto Hoy en día mucho tú ves... delivery No, en y los no, colmados. no, y no solamente delivery, hay muchos comunidades, urbanizaciones, por ejemplo, yo he ido, por ejemplo, en Piantini, muchos jóvenes que andan en su motocicleta, en su patineta eléctrica, Sí. que en hora pico andan en su patineta, en su motocicleta, en su pasolita, tipo Vespa también. Parte de la movilidad sostenible es eso. Utiliza un vehículo más pequeño. Si tú andas solo, un vehículo más pequeño, porque tienes que andar en un vehículo donde caben 5 Para personas. 5 personas. Exacto, usa una motocicleta. Eso Claro, es. tenemos el tema de si llueve, si no llueve, el calor, todo. Vuelve y nos Repercute. hace. Sí, No hace repercute. ruido. Hace el ruido. A veces tú dices, oye, ¿cómo yo voy a andar en un motor si yo voy a un juzgado? O una cosa así. Eso pasa en nuestro país, lamentablemente, Sí. y nos frena. Pero realmente, por ejemplo, lo que es el transporte colectivo, no necesariamente público, por ejemplo, personas que trabajan en una misma área y viven en una misma área, en vez de movilizarse 4 o 5 personas en 5 vehículos o 4 vehículos, que se vayan en un vehículo las 4, se turnan, por ejemplo. Como hablamos también en el programa, en el antepenúltimo programa que hablamos de Uber compartido, que Sí, sí. todavía no- Exacto, eso claro que eso eso es parte de la... Ya en otros países lo está llevando el tema de Sí. compartir lo que es ese servicio. Lo que falta mucho, hay muchos desafíos de parte del gobierno, de parte de nosotros, el tema de educación, tema de cultura. ¿no? Por ejemplo, en Y- Estados Unidos hay carriles expresos en las avenidas y en las autopistas mayormente. Hay carriles expresos y solamente lo puedes tomar de lunes a viernes, solamente lo puedes tomar si andas haciendo car sharing. Car sharing es cuando, por ejemplo, 2 o 3 personas que trabajan en una misma zona, tú sabes que allá es muy diferente que nosotros. Es decir, a veces tú tienes que caminar muchos Cuadras. kilómetros, no, cuadras no allá, son muchos kilómetros. Es decir, hay gente que dura media hora, 45 minutos en una carretera Pero eso son para llegar a millas. su trabajo, o millas, Sí. o millas. Por eso le llaman milla ya, no kilómetro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a decir que tú vives en una zona X, y trabajas en una zona X. Tal vez otro vecino trabaja en la misma zona. Tal vez la diferencia del trabajo sean 2 o 3 cuadras. Entonces lo que hacen es que hacen el car sharing. Por ejemplo, esta semana me toca a mí, nos vamos en el carro mío. Sí. Y la próxima semana te toca a ti y nos vamos en tu carro. Y Eso es vivir en comunidad. compartimos. Claro. Sí. Y Héctor, ya viendo esto, que sabemos que ya hay muchos consumidores que se están moviendo a lo que es la adopción de la movilidad sostenible.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los consumidores dominicanos en Eso esa te iba a preguntar, transición, dominicano. sí, 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 dominicano, sí. en esa transición de lo que es la movilidad sostenible? Hay muchos desafíos por muchísimas razones y cosas, pero el primer desafío está en la mente. Muchos compradores se me acercan con una ansiedad que, vamos a decir, no es real. Es decir, tú tienes un vehículo, por ejemplo, yo tengo un vehículo eléctrico, yo tengo un vehículo de ciudad, lo que le llaman un city car. Son vehículos pequeños, son vehículos para la ciudad. Entonces, si tú vas a andar en la ciudad y vas a andar con poca gente, ¿para qué tú necesitas un vehículo grande? Entonces, por ende, no tienen bancos de batería grandes. Es un vehículo que da 100 kilómetros por carga. Entonces, mucha gente le tiene miedo a comprar ese tipo de vehículo porque entiende que es muy poco kilómetros. Tú oyes, yo tengo un Tesla que me da 500. Y dices, óyeme, 500 kilómetros sí, pero 100 no. Pero, ¿qué pasa? Aquí en este país nosotros no caminamos 100 kilómetros, es muy raro. Es decir, el porcentaje de personas que realmente utilizan 100 kilómetros en un día, no importa que tú tengas que cargar todos los días. No importa que tú dures 2 horas, un tapón, hora y media. No, claro, no te va a dar lo mismo Pues 100 porque, kilómetros, claro. pero Pero te da son, 80. pero Si, también, si duré 2 horas en un tapón y gasté un 10%, me da 80, o me da 90, o me da 75. Eh, pero realmente, por ejemplo, en mi caso, yo no camino esas grandes eh, extensiones de kilómetros. En un día a día, lo normal para mí son máximo 30, 35 kilómetros. En un día muy movido, a veces yo camino 15 kilómetros. Porque generalmente me la paso en el taller. Entonces, el vehículo me da, incluso para yo usarlo varios días sin cargarlo. Entonces, ese es el perfil más normal en nuestro país. Hay muchas personas que viven lejos, tal vez 100 kilómetros es muy poco, tal vez 200, pero hay muchos clientes con ese vehículo y lo utilizan normal y viven su vida normal y no utilizan combustible fósil. Sí, Héctor, lo que siempre uno toma lo que es preguntas en duda. Fíjate cómo son las carreteras, que cuando llueve se inundan. Sí. Entonces, cuando me hablan de que los vehículos eléctricos, eléctrico. cuando se ahogan, ¿cuál es la probabilidad de que realmente ese vehículo te deje en la calle? Es menor que el de la gasolina. Se puede mojar, se puede llenar hasta Sí, arriba. sí. Todo, mira, si tú miras video, porque tampoco quiero que las personas malentiendan, porque por ahí hay otras personas que dicen, no, eso no importa, tú lo puedes meter bajo el agua. El carro no es un submarino. Y se va a dañar. Y se ven muchos videos. Pero Y tú ves es que, una realidad que tenemos. sí, no, que por la eso. calle se Y, inunda. eso, y Sí. son una de las incertidumbres también que tiene. Sí, Y claro. no solamente y- que se inunde, sino que cae una gran cantidad de agua. Hay clientes que dicen, y no le da un cortocircuito porque son eléctricos. No, no, no. Tienen sus sistemas de seguridad. Ahora, tú ves en los videos que es una persona que mete el vehículo y que tapa hasta arriba y que abre la puerta y se cae el agua. Ayer me mandaron casualmente uno de esos. Y digo, óyeme, eso es una locura. Es decir, si tú ves que la calle está tan inundada, ¿cuál es la necesidad de meter el vehículo así? Porque O daño puede tener. Pero ni en jipeta alta uno se mete. Bueno, tú ves esos videos y dices, no, mira, el carro puede. Que el carro puede, que lo pase, que lo hace, sí, pero eso no quiere decir que no va a tener daño. Ahora, si tú tomas en cuenta un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico, el vehículo de combustión tiene desventaja ahí, porque el motor de combustión, si entra agua, se fue. Ese se fue seguro, 100%. El vehículo eléctrico tal vez se seque, no pasa nada. Ahora, La batería no se ve afectada. las Y baterías se son inunda. selladas. Y se inunda. Las baterías son selladas. No quiere decir que no se le va a meter agua, pero las baterías son selladas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú andas caminando en un charco, es muy diferente a cuando el vehículo está parado en un charco. Un vehículo parado, la presión del charco ejerce fuerza dentro de ese sello y dentro de las válvulas que respiran, porque esos bancos de batería, aunque estén sellados, no están herméticamente sellados totalmente, tienen unas válvulas. Si hay algún tipo de presión o presión por algún defecto de la batería, para eso están esas válvulas. Entonces, si tú tienes un charco tan grande, el cual el charco ejerce una presión muy grande, la válvula puede ceder y entrar agua. Ya yo he tenido casos en mi taller de vehículos que se mojaron adentro del banco de batería. Hemos podido rescatarlo porque rápidamente hemos secado estos bancos de batería y lo hemos podido salvar. No ha habido daños. No deja de ser costosa la reparación. Porque es mucho trabajo y luego de que tú secas todo el banco, tienes que hacer un proceso
de balanceo, hay muchos procesos y de prueba de batería antes de yo darle el visto bueno de que esa batería está bien. Yo le comentaba al ingeniero Arcadio, detrás de cámara, antes de iniciar el programa. Digo, ¿será que uno de los principales retos también o desafíos que tienen los consumidores en ese paso a la movilidad sostenible y la adquisición de vehículos de este tipo es el costo de los mantenimientos, el costo también de ese tipo de combustible, El vamos a cambio de decirle esa así, batería. porque hoy en día un galón de gasolina premium, vamos a decir que te da promedio en un vehículo se dan 30, 35 kilómetros, te cuesta 300 pesos. Sí. ¿Cuál es equivalente a eso en los vehículos eléctricos? Mira, los vehículos eléctricos han ido bajando de precio. Si usted fija, ya la diferencia no es tanta. En el momento que yo compré mi vehículo, para yo sacar ese costo del vehículo, yo tuve que caminar más para poder balancear ese costo, ese gasto. Ahora, ¿dónde tú te ahorras el dinero? Es en la cantidad de mantenimientos y el tipo de mantenimiento que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo comparo un vehículo que tengo de combustión y un vehículo que tengo eléctrico. El vehículo de combustión tiene que ir cada 3, 4, 5, 6 meses, depende del vehículo que sea. No voy a entrar en una marca específica. Pero ponte, los mantenimientos periódicos son entre 3 y 6 meses, Exacto. generalmente. Entonces, eso, vamos a poner un vehículo que vaya, que es lo más común en este país, un vehículo japonés, que entre 3.500 y 5.000 kilómetros. Un usuario normal anda entre 3 y 4 meses, está yendo al mecánico. Exacto. Vamos a tomar un vehículo, para ayudar al vehículo de combustión, vamos a tomar un vehículo de un mantenimiento, vamos a decir, menos costoso. Un Toyota Corolla, un Nissan Sentra, algo así. Un mantenimiento ronda los 5.000, 6.000 pesos. Exacto. Entonces tú tienes que sumarle a tu gasto de combustible. Vamos a poner una persona que llene el vehículo 2 veces al mes, que me lo encuentro muy poco. Algunos 7, vamos a poner 10.000 pesos mensual. 10.000 pesos mensual. Súmale a eso los 5.000 que tú vas a gastar cada 3 meses de mantenimiento, son 15. Cuando tú lo llevas al año, tú estás gastando X. No vamos a entrar en números para no complicarnos. En el vehículo eléctrico, ese año me va a costar 0 de mantenimiento. Porque en el año no lleva mantenimiento. Nada. Solamente Ni se te calienta, ni cambiarle agua. no debe llevar nada. Combustión. No es combustión. Es decir, él sí tiene radiador, tiene coolant, depende del vehículo. Hay vehículos que no lo llevan ya. Un vehículo, vamos a hablar de los vehículos de alta gama, vamos a decirlo así. Sí. Porque hay muchos vehículos de los chinos que tienen sistemas aunque son de alto voltaje, son bajo voltaje dentro del alto voltaje, no llevan refrigeración, son mucho más sencillos, eso lleva menos mantenimiento todavía. Sí. Vamos a ponerlo con un vehículo alta gama, un vehículo... Cybertruck, una cosa de esas. bueno, ya son muy alta gama, pero vamos a un vehículo, un Nissan Leaf, vamos a comparar para no ir muy cosa, un Nissan Leaf. El Nissan Leaf lleva filtro de cabina, igual que cualquier otro vehículo, pero los filtros de cabina se cambian entre 1 año y 2 años, así, por lo menos lo máximo, lo más rápido que tú vas a llegar al taller hace 1 año. ¿Qué pasa? Vamos a poner que llegamos al año los dos. Ahí es que yo voy a empezar a tener tal vez el primer mantenimiento. Entonces, lo único que yo estoy pagando es mi electricidad. Si yo cargo en mi casa, vamos a quitar el subsidio de la luz. Vamos a quitar el subsidio de la luz. Vamos a decir que yo tengo aire acondicionado y todo consumo, no tengo subsidio. Yo pago a 11 pesos el kilo o 12 pesos el kilo, creo que es la tarifa nueva. Tú estás pagando 12 pesos el kilovatio. Un Nissan Leaf de los más normales tiene 24 kilos. Es decir, llenar ese tanque son 24 por 12 pesos. Son 200 y pico de pesos. Entonces, cada vez que yo lleno el tanque, llenar el tanque, son 200 y pico de pesos. Vamos a poner, ese carro te da 120 kilómetros. Vamos a poner que te dé 100 porque hay muchos tapones. 100 kilómetros. Yo recorro 100 kilómetros con 200 pesos. Y tú me hablaste de uno que con 300 camina 35. Cuando tú vas sumando y vas calculando, en el año, cada año que pasa de uso de ese vehículo, tú vas bajando lo que tú pagaste adicional de ese vehículo. Por eso cuando tú me hablas, por ejemplo, tú me dices, por ejemplo, que un cliente, que es un taxista, que es un visitador médico, que es un vendedor, tú le sacas el costo al vehículo en par de años. Sí, Héctor, hay algo que me preocupa
que es el tema de la despreciación. Guau, pero yo iba a hacer Con esa respeto. pregunta, colega. La vida útil. No, así es. Es lo que pasa. Porque yo me estoy, Pero somos equipo. es lo que pasa yo me es estoy enamorando de esos carros eléctricos ya. estamos en sintonía. Oiga, La ya verdad yo que voy sí. para el doctor Auto a que me den esa recomendación de qué vehículo comprar. Ya la depreciación hay ciertos temas. Primero, porque hay una parte que le afecta al mercado. Entonces, cuando las personas, los compradores o los posibles compradores, comienzan a tenerle miedo, dan menos dinero por el vehículo. Entonces, eso afecta el valor de mercado. Entonces, a veces la depreciación es más alta que los vehículos de combustión. Eso va cambiando, igual como ha cambiado lo de los precios, por las importaciones, por todo, va cambiando. Pero no deja de ser un tema. Entonces, dentro de ese miedito que tienen los consumidores en tema de la movilidad sostenible con los carros eléctricos, ¿cuáles son las piezas consumibles que tienen este tipo de vehículos? ¿Será las baterías? Mira, ¿Que no afecta, no impacta el tema del costo? sí, eso es un tema, es una pregunta media complicada. Te voy a explicar por qué. Si nos vamos a la mecánica del vehículo, el vehículo eléctrico tiene muy pocas piezas móviles. Casi todo es eléctrico. Es decir, todo es funcionamiento eléctrico. El mecánico ahora tiene que ser eléctrico y electrónico. El mecánico es casi un eléctrico. Es casi un eléctrico. Es decir, mecánicamente tú tienes todavía partes móviles, las ruedas, los diferenciales. Sí. Tú lo tienes, pero eso no se daña. No, Eso, y es que son mecánicas que hasta el usuario lo hace. hay parte de esa mecánica que hasta el usuario lo hace. Los fabricantes han ido dificultando hasta eso. Es decir, ya no es tan, No es tan fácil. Ya no es tan user friendly, como dicen los gringos, que todo el mundo lo puede hacer. Tiene que tener cierto conocimiento. Pero sí hay muchos, tú sabes que hay muchos usuarios que han aprendido a hacer como lo hacen en Estados Unidos, que mucha gente aprende a hacer sus cosas. Pero básicamente el tema está en que no todos los carros dan la misma falla. Claro, siempre hay un vehículo por su fabricación que sufre de algo. Sí, sí. Viene con vicio de fabricación. Pero, por ejemplo, me llegan muchas marcas, marcas chinas, americanas, todo. Y aunque puede tener algo que tú dices, mira, ese sufre de eso. Son muy diferentes las fallas. No es como los carros de gasolina, como que, mira, eso se funden. Y se funde. Yo he tenido carros que uno me daña un inversor y después digo, ay, mira el inversor, y que me vuelvo loco comprando piezas y no me vuelve a dañarse un inversor ese. Se daña el compresor de aire o se daña otra cosa, pues son piezas eléctricas. Entonces, dependiendo del uso que tú le des al vehículo, la pieza sufre más desgaste. Es decir, el compresor de aire sigue teniendo una parte mecánica, pero el compresor ahora es muy diferente al compresor anterior. El compresor anterior se movía por el motor. El compresor de ahora es un motor con el compresor integrado. Sí, es todo pegado ahí. Y ese compresor, por ejemplo, si tú andas mucho... que se daña, hay que cambiarlo entero. Sí, completo. No se repara. Hemos tratado de buscar la forma de repararlo, pero no hay. Habría que hacer un negocio nada más de reparar compresores. Sí. Porque habría que fabricar piezas. El tener un vehículo eléctrico requiere un aprendizaje constante. Es tu conocer tu vehículo. No, y la tecnificación a nivel de taller, me imagino. A nivel de taller es muy alta, es Sí, muy es muy- diferente. es muy- A es muy nivel alta. de usuario no es tan alta, pero sí lleva ciertos conocimientos. Porque en el caso bueno, es una de las desventajas que se dicen. Yo no lo veo como una desventaja porque simplemente es una forma de tú aprender a acostumbrarte a algo. Desaprender para aprender. Que es Sí, uno de los uno términos que se está. acostumbra a algo, pero ¿cuántas veces no te pasa que se te daña algo en alguna tecnología y ya esa tecnología no existe? Es decir, cuando teníamos el cassette y de repente nos quitan el cassette, nos ponen el CD, tú te acostumbraste a una cosa nueva, son muy diferentes. Y nos acostumbramos a eso. En el carro es lo mismo. Entonces, una pregunta, Héctor, entrando en ese mismo tema, yendo en esa misma línea que tú estás comentando, ¿qué estrategias se está implementando Doctor Auto, su empresa, usted como CEO que está aquí, para facilitar a esos usuarios que tienen esos mieditos, Que te esas visiten. barreras, Dile dónde está ubicado, exacto, esas barreras que no dejan que las personas crucen a lo que es esa movilidad eléctrica y cómo ustedes ayudan a los usuarios, lo concientizan para que adquieran y den el paso por fin, den ese salto? Nosotros, como empresa, todas las personas que quieren
probar o que necesitan saber de lo que es la nueva movilidad. No necesariamente vehículos eléctricos, sino puede ser híbrido o eléctrico. Como trabajamos con carros, a veces nos hacen preguntas fuera de ahí y tratamos de contestarlas, pero no somos expertos, por ejemplo, en las bicicletas eléctricas, en los motores, aunque algunas preguntas sí las podemos contestar, pero a manera de automóviles, sí. Y siempre estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas veces, a veces me llaman y a veces tomo 15, 20 minutos en una llamada con una persona que tienen curiosidades. Y lo primero que uno trata de orientarlos, porque aunque la tecnología a veces no da problema, a veces quieren comprar un carro muy viejo y es un riesgo. Entonces uno lo orienta porque realmente uno no quiere decirle, mira, sí, el vehículo está bueno. O simplemente que lo lleve donde un técnico. No le digo que me lo lleve a mí personalmente, todos, porque no trabajamos con todas las marcas. Pero me puede llamar y yo, como nosotros, es decir, yo soy el presidente de Azotemove, que es la asociación de talleres de la movilidad eléctrica. Entonces lo dirijo a donde uno de los que sí trabaja con la marca que yo quiero. Excelente. Exacto. Entonces, o sea, que en Doctor Auto, en cuanto a asesorías, si no tenemos el conocimiento, te guiamos a dónde buscar. Sí. A veces tenemos el conocimiento y no tenemos la herramienta, porque a veces la tecnología a veces es la misma. Pero, por ejemplo, no es lo mismo. Es un error que muchas veces dicen, el carro es híbrido. Sí, es híbrido, pero ese es un Honda, este es un Toyota, el otro es un Nissan, el otro es un BMW. Aunque la parte básica del funcionamiento es igual, hay cosas que cada fabricante lo hace a su manera. Sí, el tipo de conexión, los protocolos de comunicación. Aunque sea este tipo de vehículos, por ejemplo, hay vehículos que son familiares, pero hay vehículos comerciales. Es que hay otras tecnologías que me imagino también. Que ahí cambia la cosa, no lo mismo. Mira, hay uno eléctrico de carga que uno de pasajero. No, ahí no cambia. Ahí lo que puede cambiar es el tamaño del motor, el tamaño del banco de batería, pero la tecnología no cambia. Sí, te pongo un ejemplo, un Nissan Leaf con un vehículo más grande. Vamos a poner una jipeta que sea totalmente eléctrica. Ahí lo que te va a cambiar es el tamaño. Es decir, el inversor ya no va a ser el mismo, el motor no va a ser el mismo porque cambia el tamaño, la capacidad. Un motor puede tener una potencia y otro otra. En un vehículo puede tener un motor, en otro puede tener 3. Como los casos que tú ves de los Tesla, que tienen multimotores, los Rivian, que tienen multimotores. Hemos visto con mucha frecuencia en tutoriales, ¿no, verdad? No somos expertos en el tema, que la gran mayoría de estos vehículos son autónomos, exceptuando los que son de baja gama. La parte de autonomía no tiene que ver con que el vehículo sea eléctrico. La parte de que el vehículo sea eléctrico lo facilita. Por el tema de que al vehículo, el motor ser eléctrico, tú puedes controlarlo por pulsaciones más fácil. En un vehículo de combustión es más difícil. Por eso tú ves que se ha utilizado la parte del manejo autónomo ya con los vehículos eléctricos, pero los vehículos de combustión tienen manejo autónomo igual. Lo que pasa es que el cliente de vehículo eléctrico ha asociado este tipo de tecnología y lo paga. Entonces, el que anda buscando, y además es una forma de los fabricantes, exacto, es una forma de que el fabricante te vende algo diferente y lo ha utilizado para eso. Pero en realidad muchos de los vehículos de combustión tienen el mismo nivel en sensores, en todo, y simplemente el fabricante no lo habilita. Están estos vehículos, casi siempre el que yo veo, el usuario de estos vehículos normalmente es de clase media alta para arriba. Hay un temor ahí, el tema regulatorio. Es un tema de costo. El poder adquisición. Sí, el poder adquisitivo. Es decir, una persona de escasos recursos, si lo puede comprar, porque puede ser que lo compre, pero si le da un fundazo, porque el problema es que el vehículo eléctrico te da una ventaja, pero tiene una desventaja. Sí. En el tiempo puede salirte menos costoso, pero él te va a dar una reparación en un momento y ese costo va a venir todo junto. Hay empresas. Y contar también que las personas de escasos recursos van a comprar el carro usado. Sí. No van a poder sí, hay más miedo por ese sentido también. Pero, por ejemplo, hay muchos
vehículos de eso, haciendo taxi, Uber y ese tipo de transporte colectivo. Colectivo. Hay algunas empresas que han cambiado a este tipo de movilidad. Sí, sí, claro. Eso le iba a preguntar 100%. también. Y hay casos de éxito, o sea, haciendo una concatenación con esa misma pregunta que hace Arcadio. Doctor Auto ha tenido casos de éxito, es decir, con la pregunta que hicimos anteriormente, a través de una asesoría, ha logrado que una empresa o una persona haga ese salto, haga ese cambio, a través de Doctor Bueno, Auto. tú me cambiaste la pregunta. Mira, creo que la puedo contestar las dos al mismo tiempo. Sí, sí. Tú me preguntas que si nosotros hemos tenido la asesoría, nosotros no damos ese tipo de asesoría, no nos la han pedido y generalmente ese tipo de asesoría las dan los mismos importadores. Okay. Entonces, las personas que importan los vehículos, porque generalmente la persona va y le dice, yo necesito un vehículo así, así, así. Entonces, esa persona dice, bueno, yo tengo este vehículo o tengo este vehículo, te puedo ofrecer esto o aquello. Entonces, es muy difícil que vayan donde mí y yo decirle qué vehículo, porque yo no vendo, yo solamente reparo. Entonces, es muy difícil que me hagan ese tipo de que me pidan ese tipo de asesoría. Ahora, sí tenemos flotas de vehículos, de compañías que tienen flotas de vehículos que nosotros reparamos, le damos servicio. Okay. Entonces, 100% eléctrica está CPEM, que lógicamente ellos son una empresa distribuidora de energía, a ellos les conviene 100% que sus vehículos sean eléctricos. Y que sirvan de modelo, de ejemplo a seguir. Exacto. Hay otras empresas, no sé si están 100%. Por ejemplo, DHL, hay una, no recuerdo si Eurocar Dominicana, estuve viendo ahí para el tema de Capcana, para ese sector hotelero. Tienen vehículos eléctricos. Tienen vehículos pero lo que te digo, no son flotas completas. Tienen una gama de vehículos eléctricos. Por ejemplo, no recuerdo si es Bepensa o PepsiCo en Santiago, que tiene un grupo de vendedores y cambió esa flotilla de ese grupo de vendedores, la cambió a vehículos eléctricos. Eso es interesante. Eso fue de mano de cero emisión. De transportación y distribución. Sí, claro. Esos andaban en motores. Sí. Y de motores pasaron a vehículos, porque el costo de mantenimiento del vehículo le caía a la mano. Perfecto. Sí, una última pregunta que ya nos están haciendo señas, ¿no? ¿Verdad? Es que el programa se ha estado demasiado bueno. Es el tema de la infraestructura, los cargadores públicos, porque los vehículos de combustión consiguen tienen sus bombas de combustible cada Entonces uno de los temores es que cada un kilómetro. Tenemos siempre visita en los campos y siempre hay ese temor. El temor, no voy a decir que es falso, porque no es falso, pero el temor realmente está bastante bien cubierto. Nosotros tenemos una buena red de cargadores, muy buena, con la gente de InterEnergy, que tenemos muchos cargadores en el país y tenemos ya en las principales carreteras tenemos líneas, incluso tenemos la electroliniera nueva que está en la salida de Punta Cana. Sí. Esa es la primera bomba, vamos a decir, como tipo estación de bomba que tiene el país. Y tiene cargadores súper rápidos. Es decir, tú tienes cómo resolver en cualquier punto del país. Todavía hay mucho miedo porque muchos cargadores están en sitios que a veces tienen horario o solamente tienen 2 cargadores y puede ser que haya personas. Pero la aplicación de ellos tú puedes reservarlo, tú puedes hacer un cálculo. Pero eso es parte de lo que tú tienes que aprender cuando tienes un vehículo eléctrico. Esa es, vamos a decir, uno de los puntos bajos. Sí. Héctor, muchísimas gracias por visitar. Siempre a la orden y gracias por la invitación de nuevo. Te estaremos invitando para continuar estos temas tan muy interesantes. Muy interesante. De verdad, yo he sido uno de los que quisiera estrenarme en un carro eléctrico. Cualquiera, colega. Solo que nos falta todavía hacer crecer a tendencia logística. Así es. y otros proyectos. No, eso no está tan lejos, eso se logra. Sí, aquí en Tendencia Logística siempre traemos temas interesantes para todo público, de mucho interés para la República Dominicana. Y de último minuto. Sí, realmente buscamos traer temas que sean tendencia. Pues los invito a que nos sigan a este canal,
Juan Carlos. Señores, gracias por asistirnos. Síganos también a Logistic Man para seguir brindándole informaciones logísticas de último minuto y de calidad. Sí, para ustedes ver este tema y otros temas, vamos a decir, Tendencia Logística tiene más de 60 programas y en artículos tiene más de 70 artículos en el tema de logística. La Biblia de la logística. Por lo que pueden visitarnos no solamente en lo que es nuestra página web www.tendencialogística, nuestro canal de YouTube Tendencia Logística, TikTok Instagram. y Facebook Señores, también. estamos en todas Por lo partes. tanto, ya nos están siguiendo. Usted busca en Google, si no se acuerda, Tendencia Logística, le va a aparecer de primero. Pues muchísimas gracias, Héctor, Juan Carlos. Buenas noches. Y Buenas será hasta la noches. próxima.